que no hay ningún número que tenga más de una imagen. Si nosotros tenemos dos conjuntos no vacíos, una función f de a a b se denota de la siguiente manera. Es una relación de a a b. Es una relación de a a b de tal manera que para todas las a que pertenecen al dominio de la función, f contiene un solo elemento. Miren, aquí salen dos palabras que nosotros conocemos. Dice que no hay ningún número que tenga más de una imagen, ¿no? Es la negación del enunciado del cuantificador universal. Entonces, no puede existir ningún número que tenga más de una imagen. A eso nosotros le vamos a llamar unicidad. Y dice que una relación de A a B para todas las A, para todos los elementos del conjunto de partida que pertenecen al dominio de f de A contiene un solo elemento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Solamente aquellas relaciones que cumplen con dos condiciones, en la condición de existencia y unicidad, pueden ser funciones. Entonces veamos la definición formal de funciones. Al ser una función, una relación, sus elementos pues son pares ordenados, ¿no? Donde la primera componente, a esta primera componente A, lo vamos a llamar el argumento de la función f, y a la segunda componente f de A lo vamos a llamar el valor de la función para el argumento A, es decir, la imagen de ese elemento para todas las A que pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Entonces, una función, f es función, sí y solo sí, es un subconjunto de A por B, es decir, es una relación definida sobre el producto cartesiano A por B, donde A es mi conjunto de partida, que luego que se llama dominio, y B es mi conjunto de llegada, que se llama codominio. Entonces, para que una relación sea función, cumple las siguientes condiciones. Existencia. Dice que todos los elementos del conjunto de partida deben ser imagen de por lo menos uno o varios elementos del conjunto de llegada. Y si nosotros tenemos dos pares ordenados cuya primera componente es la misma, sus imágenes deben ser iguales. Eso me dice que no existe ningún elemento de A que tenga dos imágenes, ¿ya? Entonces, acá me vamos a dar dos conjuntos, A y B. A tiene los elementos A, B, C, D. A es mi dominio. B es mi codominio, tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer el producto cartesiano de A por B. 4 por 5, 20 pares ordenados. De este producto cartesiano voy a sacar algunas relaciones y vamos a verificar que sean funciones. Entonces, mi primera relación definida por extensión la voy a llamar G y va a contener esos 5 pares ordenados. Vamos a verificar si G es también una función. Entonces dice existencia. Para todos los elementos del conjunto de A, existe un elemento del conjunto de B, tal que el par ordenado pertenece a la función. Entonces, como dice todos los elementos de A, nosotros vamos a sacar el conjunto dominio. Recordemos, el conjunto dominio está formado por las primeras componentes de los pares ordenados, que en este caso para nosotros lo vamos a llamar argumento, ¿no? Y pertenecen al conjunto A. Entonces, y nos vamos a preguntar si el dominio de la función es igual a A. Es decir, cada elemento del conjunto de partida está relacionado por lo menos una vez con uno o varios elementos del conjunto de llegada. Y entonces, como podemos ver, el dominio de G es igual a A, al conjunto de partida, por lo tanto, cumple la condición de existencia. Si nosotros verificamos esta relación, vamos a identificar que existen dos pares ordenados cuya primera componente es la misma,
Entonces, para que cumpla la condición de unicidad, sus imágenes deben ser lo mismo. Entonces vemos 2D es igual a D, pero 2 es igual a 3. ¿Sí? Entonces no puede existir ningún elemento de A que contenga dos imágenes, ¿ya? Por lo tanto, no cumple la condición de unicidad. Solo cumple existencia, no cumple unicidad y solamente una relación. Vamos a darnos otra relación definida por extensión, la vamos a llamar H. H contiene los siguientes pares ordenados. También está definida sobre A por B. Vemos si esta relación es una función. Sacamos la condición de existencia, para ello sacamos el dominio, las primeras componentes, A, C y D. A, C y D no es igual al conjunto de partida, ¿sí? Significa que existen elementos que no son argumentos, que no son imagen de la función, de algún elemento de la función, por lo tanto, no cumple la condición de existencia y ya no es una función, solamente sería una relación. Y vemos si cumple unicidad, no existen dos pares ordenados o más cuya primera componente sea la misma. Entonces cumple la condición de unicidad. No cumple existencia, sí cumple unicidad, por lo tanto solamente es una relación. Miremos esta otra relación, verifiquemos su dominio, A, B, C, D es igual a, cumple existencia. Miremos si existen pares ordenados cuya primera componente sea la misma. No existe, por lo tanto, cumple la condición de unicidad. Cumple la condición de unicidad. Y es una relación y es una función. Entonces, una función es un subconjunto de un producto cartesiano. Al ser un subconjunto, es una relación que cumple las condiciones de existencia e unicidad. ¿Ya? Las funciones nosotros las podemos representar mediante expresiones verbales. Con nuestro lenguaje natural, nosotros podemos decir el doble del cuadrado de cada número real, una expresión algebraica, cada número cuantificador universal, real, que pertenece a los números reales, f de x, mi esquema, ¿no? Mi función, tal que mi función es el doble del cuadrado, ¿no? Entonces, esta expresión verbal la podemos llevar a una expresión algebraica. También la podemos definir mediante una tabla de valores. Esta función, su conjunto de partidas son los reales, su conjunto de llegadas son los reales, y nosotros le damos valores y podemos representarlas mediante una tabla de valores. Y esta tabla de valores nosotros podemos graficarla, ¿no? Teniendo en cuenta en el plano cartesiano, pues aquí tenemos las abscisas y aquí tenemos las coordenadas, ¿no? X positivo, X negativo, Y positivo y hacia abajo Y negativo. A la variable X nosotros la denominamos la variable independiente, a la variable Y la variable dependiente. En términos de variables, una función se puede definir como y igual a f de x, una variable en función de otra variable. ¿Qué significa? Para cada valor de x, le corresponde un solo valor de y. ¿Ya? Dado que un elemento no puede tener dos dominios, ¿no? Entonces, para cada valor de x, le corresponde un solo valor de y. Cuando trabajamos con funciones, nosotros podemos determinar tres conjuntos. El primer conjunto es el dominio de una función o el campo de existencia de esa función. Dice, se llama dominio de una función f de x a todos los valores de x para los que f de x existe. Y se denota por dominio de la función y es el conjunto de todas las primeras componentes, ¿no? El conjunto de todas las primeras componentes.
Gráficamente lo miramos en el eje de las abscisas, del punto de aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha, leyendo de izquierda a derecha. Y para encontrar el dominio de una función, nosotros debemos despejar la variable dependiente y mirar qué valores puede tomar X. ¿Sí? Ejemplo, acá yo tengo una función definida conjunto de partida a los reales, conjunto de llegada a los reales, ¿ya? F de X igual X cuadrado más 1 entre X. Reemplazo F de X por Y, ¿sí? Una variable en función de otra variable. Y analizo qué valores puede tomar X. En el numerador, pues X puede tomar todos los valores, ¿no? Ya sean positivos, negativos, ¿no? Puede tomar todos los valores de la recta real. Pero ¿qué pasa en el denominador? Entonces, en el denominador, X no puede tomar el valor de 0 porque la división entre 0 no existe, ¿no? No existe la división entre 0, da error, ¿sí? Entonces, todos su dominio van a ser todos los elementos de la recta real menos el 0, ¿ya? Y si nosotros hacemos una tabla de valores y le damos todos los valores de la recta real menos el 0, pues vamos a tener todos los valores que va a tomar Y, ¿ya? Todos los valores que va a tomar la variable dependiente. Y de esa manera nosotros también podemos ir encontrando el dominio de la función. Otro elemento, otro conjunto es mi conjunto de llegada. A ese lo denominamos codominio. Son todos los valores de la variable dependiente. En este caso, mi codominio son los números reales. Mi dominio son los reales, mi codominio son los reales, ¿no? Pero el dominio de la función, pues, son los reales menos el 0, ¿no? Los valores que puede tomar, ¿ok? Y tenemos el conjunto rango de una función, se llama recorrido o imagen de una función f de x a todos los valores que puede tomar f de x. Es el conjunto formado por las imágenes, es decir, son los valores que toma la función y, la variable dependiente, por eso se denomina f de x. Su valor depende del valor que le demos a x. Si nosotros queremos hacer la definición formal, dominio de la imagen de la función y, ¿no? Que pertenece al conjunto de llegada, donde existe un x que pertenece al conjunto de partida y f de x igual a y. Gráficamente lo vamos a mirar en el eje de las ordenadas, leyendo de abajo hacia arriba. Para encontrar el rango de una función, pues nosotros debemos despejar la variable independiente x, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos la variable independiente x de esta función que tenemos acá, pues es hacer cálculos algebraicos nada más, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Entonces dice, vamos a despejar, ¿sí? Entonces, despejando los valores, este que está dividiendo pasa a multiplicar y este pasa abajo, ¿no? Entonces, verificamos los valores que puede tomar y cuando graficamos lo podemos observar también. Los valores que puede tomar van desde menos infinito hasta 1, unido desde 2 hasta más infinito, desde 2 hasta más infinito, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es una tablita, ¿no? Y analizar los valores. Entonces nosotros podemos observar que en una función existen tres conjuntos. El dominio X es mi conjunto de partida, en este caso X contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5.
cumple la condición de existencia porque todos los elementos de X son imagen, para todos los elementos de X existe por lo menos un elemento de Y, es decir, los elementos de X están relacionados por lo menos con un elemento de Y. El codominio que contiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el rango o recorrido de una función que son las imágenes, ¿no? Entonces, aquí me dice esta función f de 1, 5, f de 3, 6, f de 5, 6, ¿no? Y el rango pues estaría formado por estos elementos que tenemos acá. 1, 2, 4, 5 y 6. ¿Ya? Dentro de su plataforma yo he colocado un pequeño práctico que tiene fecha de presentación hasta el día miércoles a las 8 de la noche. Son 2 preguntas teóricas y 5 funciones que ustedes deben escoger su dominio y su rango. Un momentito, por favor, mientras entran a su plataforma. Entonces, dentro de lo que es la plataforma, un momentito, por favor. Ok. Bueno, acá tenemos la plataforma, la que tenemos que estar trabajando. La verdad que está bien lenta la plataforma desde ayer, me ha costado trabajar en ella. Bueno, acá tenían, ayer les puse un mensaje, decía que tenían que presentar un taller hasta el día miércoles 26 de octubre. El práctico lo van a tener acá, en prácticos y talleres. Taller 1, funciones. Y ya está habilitada la unidad de funciones, ¿ya? La unidad de funciones ya está habilitada para que ustedes la puedan leer, pero tiene una restricción, ¿no? De que ustedes tienen que haber leído hasta la lección 3.27 de la unidad número 3, ¿no? De retículas o lápices, ¿ya? Entonces, ya está la unidad de funciones y dentro de los videos, pues, tenemos ya todos los videos de la tercera unidad, ya están habilitados. Y tenemos la unidad de funciones, la clase que hemos hecho ahora, ¿ya? Ok. Entonces vamos a entrar a la segunda parte de funciones. Voy a dejar de compartir y vamos a ir a la segunda lección, ¿ya? Vamos a estudiar ahora la clasificación que nos corresponde estudiar en estructuras discretas de funciones. Lo que tenemos que estudiar nosotros son la clasificación de funciones biyectivas, ¿ya? Una función es biyectiva si cumple la condición de ser inyectiva y de ser
sobreyectiva, ¿sí? Entonces recordemos, una función entre dos conjuntos numéricos es una correspondencia tal que no hay un número que tenga más de una imagen, y para que una relación sea función, debe cumplir las condiciones de existencia y de unicidad, ¿no? Y de esa manera hemos venido verificando nosotros, ¿ya? Bueno. Bueno, acá vemos, digamos, de nuevo los conjuntos. Acá tenemos mi conjunto dominio que contiene a los elementos A, B, C, D, mi conjunto codominio que contiene a los elementos 1, 2, 3, y el rango de mi función, que son los elementos 1 y 2, ¿ya? Ok, entonces vamos a decir funciones inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Esta clasificación obedece a la forma en que están relacionados los elementos del dominio con los elementos del codominio. Entonces, nos conviene utilizar esta notación. La función que mapea al dominio de la función en el codominio de la función. Entonces, para que una función sea inyectiva o 1 a 1, dice una función inyectiva o 1 a 1 se denota por 1 a 1 si a diferentes elementos del dominio le corresponde distintos elementos del codominio. En esta función, para dos valores cualesquiera, x1 y x2, que pertenecen al dominio, se cumple que si los elementos son distintos, las imágenes de esos elementos deben ser distintos. Caso contrario, si los elementos son iguales, sus imágenes deben ser iguales, ¿ya? Entonces nosotros podemos agarrar cualquiera de estas dos definiciones para probar si una función es inyectiva. ¿Qué significa? Si cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo, ya sabemos que el máximo es uno solo, a un elemento del conjunto de partida. Una función es inyectiva si no existen dos elementos del conjunto de partida con una misma imagen, si lo analizamos del otro lado. Entonces veamos aquí unos pequeños gráficos y vamos a mirar, miren, el dominio 1, 2, 3, 4, mi codominio A, B, C, D. Entonces dice a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio. La imagen de 1 es A, la imagen de 2 es B, la imagen de 3 es C, la imagen de 4 es D. Esta función es inyectiva. Miremos este otro pequeño gráfico. Igual mi dominio tiene los elementos 1, 2, 3, 4, mi codominio A, B, C, D. La imagen de 1 es A, la imagen de 2 es también A, ¿sí? Entonces, no cumple, dado que A como máximo debe estar relacionado con un solo elemento del conjunto de partida. Es decir, no pueden existir dos elementos del conjunto de partida con una misma imagen, ¿ya? No pueden existir dos elementos del conjunto de partida con una misma imagen. Si nosotros observamos acá, es una función 1 a 1, a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio, ¿ya? Entonces, como máximo, un elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada. No deben existir dos elementos del conjunto de partida con una misma imagen. Entonces, en estos tres grafiquitos nosotros podemos resumir el análisis de una función inyectiva, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos para comprobar? Analíticamente, si una función es 1 a 1, nosotros vamos a despejar
la variable independiente X en términos de la variable dependiente y vamos a comprobar que para cada valor de Y existe un solo valor de X. Y gráficamente nosotros vamos a trazar rectas paralelas al eje de las X y si es inyectiva debe cortar la gráfica de la función en un solo punto. Entonces podemos verificar analíticamente o gráficamente. Ejemplo, acá mire, yo tengo dos conjuntos, tengo una función, es una función porque el conjunto de, el dominio de F es ABC, es igual a, cumple la condición de existencia, cumple la condición de unicidad porque no existen dos pares ordenados cuya primera componente sea la misma, ¿sí? Entonces es una función, pero vamos a verificar si esta función es inyectiva. Yo puedo ir por esta definición de los elementos distintos. Voy a decir para todo pareja de elementos, ¿sí? X1 y X2, que pertenece a la relación. Si los elementos son distintos, entonces sus imágenes también deben ser distintas, ¿ya? Entonces vamos a agarrar dos elementos y vamos a tomar los pares ordenados, ¿ok? Entonces vamos a tomar los pares ordenados A1 y B3. Son los dos elementos de R. Y vamos a verificar si A es distinto de B, entonces la imagen de A debe ser distinto a la imagen de B. Como podemos ver, la imagen de A es 1 y la imagen de B es 3, ¿no? A es distinto de B, 1 es distinto de 3. Agarramos otros dos elementos que pertenecen a la relación, vamos a decir A1 y C4, verificamos A es distinto de C, por lo tanto sus imágenes deben ser distintos, 1 es distinto de 4, ¿sí? Y verificamos los otros dos elementos, B3 y C4, ¿sí? Y decimos B es distinto de C, F de B es distinto de F de C, 3 es distinto de 4, ¿sí? Y bueno, ya tenemos A1 con B3, A1 con C4 y B3 con C4. Por lo que nosotros podemos decir que esta función F de 1 es una función inyectiva, ¿ya? A cada elemento del dominio le corresponden distintos elementos del codominio. Verifiquemos esta función F2. F2 es una función, cumple la condición de existencia, ABC es igual a A, y no existen pares ordenados cuya segunda componente sea la misma, ¿no? Cuya primera componente sea la misma, disculpen. Entonces vamos a verificar, también lo voy a verificar por la definición, que si tomamos dos elementos distintos de la relación, y vamos a decir A1 con B3. Decimos A es distinto de B, 1 es distinto de 3, cumple la condición. A1 con C3, A es distinto de C y 1 es distinto de 3. Ahora analicemos estos dos pares ordenados, B y C. B es distinto de C. Para que sea inyectiva, sus imágenes deben ser distintas. 3 es igual a 3. ¿Qué significa esto? Que no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, el 3 a lo máximo debe ser imagen, a lo máximo debe ser imagen de un solo elemento del conjunto de partida. Y entonces vemos acá que el 3 es imagen de dos elementos del conjunto de partida que son B y C. Por lo tanto, nosotros decimos que no es inyectiva. Sí, así podríamos seguir analizando nosotros, pero ahora nos vamos a dar funciones definidas sobre conjuntos numéricos. Ya entonces, sea la función f definida sobre los números reales, en los números reales, de tal manera que mi conjunto de partida son los números reales, mi conjunto de llegada son los números reales,
mi dominio y mi codominio, y mi función está en una función lineal, miren, f de x igual a 3x más 1, y me pregunto si es una función inyectiva, ¿ya? Copio la definición. Ahora en este caso me puedo ir por los elementos iguales, ¿ya? Digo, si yo tomo dos elementos, x1 y x2, sus imágenes también deben ser iguales. Si x1 es igual a x. ¿Cuál es el procedimiento? Encontrar la imagen de x1. Entonces, la imagen de x1 reemplazamos aquí en la función. ¿Sí? Vamos a reemplazar en la función. En esta función de acá, reemplazamos esa x por x sub 1 y tenemos 3x sub 1 más 1. Hacemos lo propio con el segundo elemento, x sub 2, y reemplazamos acá, ¿no? X lo reemplazamos por x sub 2, 3x sub 2 más 1. Ya tenemos las imágenes de la función. Ahora tenemos que verificar que estas imágenes sean iguales. Entonces decimos f de x sub 1 igual a f de x sub 2, 3x sub 1 más 1 igual a 3x sub 2 más 1. ¿Sí? Este que está sumando lo pasamos a restar al otro lado y tenemos menos 1, ¿no? 3x sub 1 igual a 3x sub 2 más 1 menos 1. Entonces más 1 menos 1 se hacen 0. Y como tenemos una igualdad, lo que hacemos es dividir ambos lados de mi igualdad entre 3, ¿no? Dividimos entre 3 ambos lados para no afectar la igualdad. Y tenemos 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1, y decimos x sub 1 es igual a x sub 2. Significa que si los elementos eran iguales, sus imágenes son iguales. Es decir, si a cada elemento del conjunto de llegada, f de x le corresponde como máximo, la palabra máximo único, un elemento del conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos verificar que esta función es inyectiva, ¿sí? Y podemos verificarlo también cuando dos elementos son distintos. Bueno, vamos a graficar. ¿Sí? Para graficar, lo que tenemos que hacer pues es darle una tablita de valores, ¿no? Y verificamos los valores que toma y. Entonces, como podemos ver, esta función va a ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Menos infinito hasta más infinito. Para que nosotros verifiquemos que sea inyectiva, debemos trazar líneas paralelas al eje de las X, todas estas líneas paralelas, y solamente debe cortar a la función en un solo puntito. ¿Ven? Corta la función en un solo puntito, por lo tanto, nosotros decimos que la función es inyectiva. Y entonces hemos verificado analíticamente, hemos verificado gráficamente. Pero vamos a verificar una función que no sea inyectiva. Entonces, aquí yo miré, me estoy dando una función que está definida sobre los números reales. En los números reales, mi función es 5x cuadrado más 1. Y me pregunto si esta función es inyectiva. Verifiquemos analíticamente, pues me doy dos elementos de mi dominio y digo que esos elementos son iguales. Por lo tanto, para que sea inyectiva, sus imágenes también deben ser iguales, ¿sí? Hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio, reemplazamos ese x por x sub 1 y reemplazamos ese x sub 2 también en x, ¿no? Y obtenemos las imágenes, ¿no? Entonces decimos 5x sub 1 al cuadrado más 1, 5x sub 2 al cuadrado más 1. Mis elementos son x sub 1, x sub 2. Para que sea inyectiva, sus imágenes deben ser iguales. Entonces, igualamos las imágenes, ¿sí? Este que está sumando pasa a restar, se elimina. Y como es una igualdad, podemos dividir ambos lados
de mi igualdad entre 5 y tenemos x sub 1 al cuadrado igual a x sub 2 al cuadrado. Verifiquen el coeficiente, la potencia de la variable es 2. Eso significa que yo tengo que tener 2 raíces, ¿no? Eso me está diciendo. Entonces, lo que hacemos es llevar este lado que está al otro lado, restando, ¿no? Este que es positivo lo llevamos restando y decimos x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado igual a 0, ¿sí? Y vamos a aplicar la diferencia de cuadrados perfectos, ¿no? Entonces vamos a decir x sub 1 menos x sub 2 que multiplica a x sub 1 más x sub 2, ¿sí? La diferencia de cuadrados perfectos. Agarramos cada lado de mi cuadrado y decimos x sub 1 menos x sub 2 igual a 0, de tal manera que este que está restando pasa a sumar, y por este lado de mi cuadrado nosotros podemos decir que cumple la condición, ¿no? Cumple la condición que x sub 1 es igual a x sub 2, ¿ya? Tomamos el otro lado y vamos a decir x sub 1 más x sub 2 igual a 0, ¿sí? Lo voy a copiar acá, al otro lado de mi raíz. Eso significa que ese que está sumando pasa a restar, ¿no? Ese que está sumando pasa a restar, y vamos a tener que x sub 1 va a ser igual a menos x sub 2, menos x sub 2, ¿sí? ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que x sub 1 no es igual a menos x sub 2, ¿sí? Y si nosotros aplicamos pues la tabla de los valores, nosotros vamos a decir esto es verdadero, ¿sí? Esto es falso. Miremos la definición, dice que las imágenes deben ser iguales, entonces nosotros decimos verdadero y falso, falso, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta relación no es inyectiva, ¿ya? La relación no es inyectiva, ¿listo? Esto lo vamos a sacar acá para que se entienda un poquito mejor lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a decir verdadero y falso, pues es falso, ¿no? Y nosotros concluimos que nuestra función no es inyectiva, ¿ya? No es inyectiva. Podríamos hacer, miren, un pequeño ejemplo acá. Si yo solamente le doy dos valores de x, menos 1 y 1, miren, 5 por menos 1 al cuadrado, 1, 5 por 1, 5 más 1, 6. Y si yo le doy 1, 5 por 1, 5 más 1, 6, ¿no? Mire, el 6, para que sea inyectiva, a lo máximo debe ser imagen o debe estar relacionado a lo máximo con un elemento del conjunto de partida. Y vemos que acá el 6 se relaciona con más de un solo elemento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros concluimos que no es inyectiva. Gráficamente nosotros podemos dar la tablita de valores y miren, van a salir una parábola hacia arriba, ¿ya? Y si nosotros trazamos ejes, líneas rectas, paralelas al eje de las X, corta la función en 2 puntos. Corta la función en 2 puntos, por lo tanto, no es inyectiva, porque para que sea inyectiva debe cortar a la función en un solo punto, ¿no? Miren, bueno, aquí yo lo que estaba mostrándole ya es lo que es el rango de la función. El rango de la función, en este caso, viene a ser desde 1 hasta más infinito. De 1 hasta más infinito, ¿ya?
De esa forma nosotros estamos verificando si una función es inyectiva. Bueno, vamos a verificar la sobreyectividad o suprayectividad y vamos a decir una función es sobre o suprayectiva si todo elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio. Entonces vamos a decir si para todo B que pertenece al codominio de la función existe un A que pertenece al dominio de la función, tal que f de A es igual a B. Entonces, todos los elementos del codominio deben ser imagen de por lo menos un elemento del dominio. Otra forma de expresar que una función es sobreyectiva es decir que debe cumplir que su codominio y sus rangos sean iguales. Es decir, el rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada. Y otra forma de decir es cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. ¿Bien? Miren, en este caso, nosotros podemos analizar que esta función es inyectiva y también es sobreyectiva, porque todos los elementos del codominio son imagen de por lo menos un elemento del dominio. En este caso, nosotros podemos decir que no es inyectiva ya que 1 y 2 tienen una misma imagen, pero sí podemos decir que es sobreyectiva, ya que A, B y C son imágenes de por lo menos un elemento del conjunto de partida. En este caso no es sobreyectiva. Miren, mi codominio tiene los elementos A, B, C y D, y el rango de mi función tiene solamente los elementos A, B y C. Es decir, no cumple, dado que el rango de la función es distinto al codominio de la función, ¿no? Entonces, lo vemos acá en pequeños gráficos, ¿ya? Acá podemos ver, miren, sobre dos conjuntos A y B, yo me voy a dar dos funciones. Son funciones porque cumplen la condición de existencia, A, B, C, D es igual a A, y no hay dos pares ordenados cuya primera componente sea la misma, ¿no? Y sus imágenes también deben ser la misma, ¿ok? Para verificar si mi función es sobreyectiva, dice para todo B que pertenece al codominio de la función, es decir, al conjunto de llegada. Entonces, si para verificar el dominio de la función sacamos el conjunto dominio, para verificar la sobreyectividad sacamos el conjunto rango. ¿Qué es el conjunto rango? Las segundas componentes de los pares ordenados. Entonces, en f de 1 podemos ver 1, 2, 4 y 3. 1, 2, 4 y 3 es igual a B, ¿ya? Significa que esta función es sobreyectiva. Si nosotros analizamos la función 2, tenemos 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 es distinto de B, Por lo tanto, mi función F2 no es sobreyectiva. Pero ¿cómo verificamos nosotros ya cuando estamos trabajando con conjuntos numéricos? Vamos a seguir trabajando con la misma función lineal 3x más 1, que está definida de los reales en los reales. Copiamos la definición, dice para todo B que pertenece al codominio de la función, existe un A que pertenece al dominio de la función, tal que f de A es igual a B. Para que nosotros verifiquemos analíticamente tenemos que determinar el rango de la función, ¿no? Y para determinar el rango de la función, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar mi variable X, ¿no? Entonces vamos a despejar la variable X y verificar los valores que pueda tomar Y. Entonces aquí tengo mi función f de X igual a 3x más 1. Hago el reemplazo f de X por Y igual a 3x más 1.
Este que está sumando pasa a restar, y menos 1 igual a 3x, y este que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y lo cambio de lugares en igualdad. X igual a y menos 1 entre 3. Entonces, analizamos los valores que puede tomar y. En este caso, y puede tomar todos los valores negativos, ¿no? Y mi numerador va a salir negativo. Si toma el valor de 0, mi numerador va a ser menos 1. Y si toma valores positivos, ¿no? Si toma el 1, también va a ser 0, no hay ningún problema. Y si toma cualquier otro número mayor a 1, también no vamos a tener ningún problema, ¿no? Es decir, y es igual al conjunto de llegada, ¿no? No tenemos ninguna restricción acá, ¿sí? Y mi conjunto de llegada es igual a R. Y entonces, el codominio de mi función es igual al rango de mi función. Todos los elementos del codominio son por lo menos imagen de un elemento del dominio, ¿tá? ¿Cómo lo vemos nosotros gráficamente? Gráficamente, pues tenemos que analizar el rango. Ya saben, el rango nosotros lo verificamos sobre el eje de las ordenadas. Esta función va desde menos infinito hasta más infinito, y nosotros vemos que el rango que se refleja acá también va a ir desde menos infinito hasta más infinito, que son los números reales, ¿no? Y los números reales, pues, es mi conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, el rango de la función es igual al conjunto de llegada. ¿Listo? Y podemos analizar, ¿no? El rango es igual al conjunto de llegada. Entonces, se llama recorrido o imagen de una función a todos los valores que puede tomar f de x, es el conjunto formado por las imágenes, son los valores que toma la función y, la variable dependiente. Gráficamente lo miramos en el eje de las ordenadas, leyendo de abajo hacia arriba, y para encontrar el rango, nosotros despejamos la variable independiente x, y verificamos, ¿no? Esa sería la condición. Ok, entonces esa función es inyectiva y es sobreyectiva. Ok, si nosotros seguimos trabajando en el segundo ejemplo, cuando veíamos la parábola, ahora vamos a analizar si esa función es sobreyectiva. Copiamos la definición y tenemos que despejar, tenemos que encontrar el rango de la función, ¿no? Entonces, para encontrar el rango, nosotros vamos a despejar la variable x, ¿ya? Entonces, despejando la variable x, decimos f de x igual a 5x cuadrado más 1, reemplazamos f de x por y igual a 5x cuadrado más 1, este que está sumando pasa a restar, y menos 1 igual a 5x al cuadrado, este que está multiplicando pasa a dividir, y menos 1 igual a x al cuadrado, y tenemos que colocar raíz cuadrada a ambos lados de mi igualdad, raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de y menos 1 entre 5, ¿no? Ese 2 se va con la raíz cuadrada, y tenemos que x es igual a y menos 1 entre 5. Nosotros sabemos que no existe raíz cuadrada de números negativos, entonces y menos 1 entre 5 debe ser mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Entonces decimos y menos 1 entre 5, mayor o igual a 0. Y decimos este que está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar, y menos 1 mayor o igual a 0, y este que está restando pasa al otro lado a sumar, y mayor o igual a 1. Significa que el rango de mi función va a ir desde 1 hasta más infinito, y es distinto al conjunto de llegada, ¿no? Es distinto al conjunto de llegada. ¿Listo? Gráficamente lo que tenemos que hacer es dibujar nuestra función y analizar sobre el eje de las ordenadas, ¿no?
va desde 1 hasta más infinito. Desde 1 hasta más infinito, mi conjunto de partida eran los reales, mi conjunto de llegada son los reales. Para que sea sobreyectiva, el rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, 1 más infinito, el intervalo, no es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, decimos que no es sobreyectiva, ¿ya? Entonces, vamos a decir las funciones biyectivas son aquellas funciones que son inyectivas y sobreyectivas. Entonces, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y suprayectiva. Y la relación de los elementos del dominio y el del codominio es biunívoca. Entonces, como nosotros podemos haber verificado, cuando trabajamos en la ecuación lineal, nosotros veíamos que la ecuación lineal cumplía ser inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto era biyectiva. En la función x cuadrado más 1 veíamos que no era inyectiva ni sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Bueno, acá mire, tenemos pequeños gráficos, acá tenemos el dominio de la función, el codominio de la función. 1, su imagen es A, 2, su imagen es A, 3, su imagen es B. Nosotros podemos verificar que esta función no es inyectiva, ya que un elemento del codominio se relaciona con más de un elemento del conjunto de partida. No es inyectiva, sí es sobreyectiva. Acá podemos ver, miren, es inyectiva, la imagen de 1 es A, la imagen de 2 es D, la imagen de 3 es E, pero ni B ni C están relacionados con un elemento de A. Por lo tanto, esta función es inyectiva, no es sobreyectiva. Ambas no son biyectivas, porque para que sean biyectivas, tienen que ser inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Entonces, ambas no son biyectivas. Y así podríamos ir analizando nosotros varios grafiquitos. Miren acá, esta función no es inyectiva, no es sobreyectiva, por lo tanto, no es biyectiva. Este otro grafiquito de acá, podemos ver que sí es inyectiva, no es sobreyectiva, por lo tanto, no es biyectiva. Para que sea biyectiva, debe cumplir ambas condiciones, ¿no? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Miremos acá, es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto, es biyectiva, ¿ya? Este documento sí está en plataforma. Para que ustedes puedan leerlo, tienen que haber completado todo lo que es la unidad número 3, ¿no? Ya les expliqué. ¿Y qué más? Y bueno, el día jueves nosotros vamos a hacer un ejemplo o 2 ejemplos de funciones ya biyectivas. Vamos a tratar de trabajar con raíces cuadradas o cúbicas o con algún logaritmo. Les voy a pasar algunos links para que ustedes puedan ver ejemplos. En la web pueden encontrar varios ejemplos verificando cuándo son funciones biyectivas. ¿Por qué nos interesa esta clasificación? Porque el día jueves nosotros vamos a encontrar la función inversa, ¿sí? Entonces, todas las funciones nosotros podemos hacer el cálculo de la función inversa, pero las funciones biyectivas, su inversa es función, ¿ya? No significa que nosotros no podamos hacer el cálculo, pero sí, toda función biyectiva, si nosotros hacemos el cálculo de la inversa de una función biyectiva también es función. ¿Ok? Entonces, yo voy a subir ahorita a mi plataforma, voy a ver si me deja compartir. Por si acaso esta clase no la he grabado, la voy a grabar mañana cuando esté con los otros grupos. ¿Ya? Y la voy a subir para los que no hayan podido entrar. Y vamos a, lastimosamente, las notas no son buenas, la verdad que
pensé que íbamos a tener mejores notas, pero bueno. Aquí vamos a subir las notas y vamos a decir notas del primer parcial, los voy a subir. La ponderación es 25%, ¿ya? Ok, entonces, por si acaso le he sacado el nombre, solamente están los registros, pero ustedes saben pues su número de registro y pueden ver su nota. Si tienen alguna duda, voy a tratar de, no voy a tratar, voy a llevarle los exámenes y vamos a tratar de digitalizarlo el examen para que ustedes lo puedan mirar. Lo que no he tenido tiempo es de esa digitalización. Y vamos a subir el archivito, ¿ya? Entonces, la verdad que no me gustan sus notas, están muy bajas, a excepción de 2 o 3 personas, o 4 personas que han pasado el examen. Esperaba más, la verdad. Bueno, por lo menos tenemos más notas para poder recuperar, ¿no? Ok, entonces aquí ya están las notas, está en un documento Word que está en imagen y pueden bajar, ¿ya? Nos encontramos, si es que sigue el paro, hasta el día jueves, nos volvemos a encontrar, 7:15, yo le mando la notita, a qué hora nos habilitamos, 7:10, 7:15, y vemos la última parte de funciones. Entonces, por favor, hay un taller ahí de funciones que debe ser presentado hasta el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche, vayan subiéndolo, necesitan tener notitas, ¿ya? Y el jueves vamos a hablar sobre el examen práctico que vamos a dar de relaciones y ustedes me dirán qué día y qué hora quieren tomarlo, ¿ya? El examen práctico es sobre la unidad número 3, no se olviden que ahí no hemos presentado nada de práctico y es referente a lo que yo les envié para que ustedes vayan practicando. ¿Listo? Bueno, que tengan buenos días. Docente, Ingeniera, Dígame, disculpe dígame. la molestia. Acabo de abrir el archivo de las notas y hay una imagen que sale como tipo error. No sé si lo podría verificar. Hay una imagen que sale con error. A ver, vamos a mirar. Voy a abrir. Yo lo veo. Es esta imagen chiquitita.
Sí, ingeniera, la abrí con otra aplicación. Muchas gracias. Ya, es que seguramente lo vio demasiado pequeñito y en su teléfono no se está pudiendo observar. ¿O quieren que se lo pase a su WhatsApp? Pues se lo puedo pasar también. Sí, por favor, Inge. Bueno, listo. Nos vemos el jueves. Se lo paso ahorita, ¿ya? Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.